Mexican Mondays. I want to make a couple of brief announcements concerning our next few sessions, and then introduce Diego Peterson, today's speaker. Thank him very much for having acceded to this invitation, because it's providing us with what I think is a unique opportunity and a theme that we've not covered sufficiently yet here at the center. And also to thank our discussant for today, Andres Lejos. I'll introduce them both in a second. So our next, you'll see some places around the campus and perhaps on your listservs, this copy of this poster, which is the events for the fall. In November 9, we have here in this same room Santiago Levy talking about growth and productivity in Mexico. On November 23rd, we have Sergio Lopez Ayon, a lawyer and director of CIDE, talking about quotidian justice and the culture of legality in Mexico. And on November 30, we'll have the final session of the Mexican Mondays, which is by Arturo Sarucán, former Mexican ambassador in Washington, talking about his strategic roadmap for Mexico's foreign policy. On November 13, please note that as a separate event. It's not on a Monday. It's our Leaders Forum, which is a conference that happens once per semester. We'll have Supreme Court Justice José Ramón Cosío speaking about the Mexican Supreme Court and the reshaping of Mexican family law. I don't yet know whether by November 13 we'll have yet a result from the Supreme Court around the marijuana business. I hope so. See? I hope so. In any case, if we do, one way or another, it will also be very interesting to have Judge Cosío with us for that, since he's going to have to vote on this particular issue, and at least some of us are quite hopeful that they'll actually at least declare making it illegal, is my understanding of the judicial process. So it's possible that the Mexican Supreme Court will actually declare that criminalizing marijuana is unconstitutional. And if that happens, we'll have legalization of marijuana in Mexico, which would be a very big thing. One way or another, it's interesting that this is happening through the route of the Supreme Court in Mexico rather than through the legislative branch. And we'll have the privilege of having one of the Supreme Court justices here. So we'll have this double whammy of being able to talk both about the reshaping of family law, Cosío's vote and leadership in this area, sort of essentially to do with gay marriage, gay adoption, was critical. So those are the events that we have before us, and you're welcome to any and all of them. If you're not on our mailing list, please speak to Ana Galli over there and get your name on the list so that you receive this fall's programming as well as what's coming in the spring. We have for today Diego Peterson. I'm going to circulate his novel, which he just gave me, so I expect it back. But you can touch it. That's right. Caress it and all of that. This is, you already know it, but you can still pass it. Diego Peterson is one of Mexico's most dynamic and influential journalists. And he's going to be speaking to us today about the transition of Mexican media. As many of you probably know, Mexico's democratic transition, I don't know when you want to date its initiation, but let's sort of date it in the 90s. It's kind of arbitrary because you can also date it in the 80s, whatever. But it has also involved a transformation in the media. The nature of that transformation is not very clear, even to those of us who participate in the Mexican media. I think it's actually quite a murky field,
And it's a field that we've not really discussed as of yet in this center. So this is actually a first for us. It's not a first that we have a prominent journalist. We've had major journalists, mainly major American correspondents, speaking to us before this year and on other occasions. This is the first time we have, I think, a major figure from Mexico, from the media in Mexico, but also talking about the mediascape, the problem of monopolization, democracy, and the like. We'll hear about it. So Diego Petersen is based in Guadalajara, although he also has colonized the media in Mexico City. He's been the editor of two of the major, at least two, maybe three, the major newspapers in Guadalajara. Público, most notably, for more than 10 years, he was the editor of that. Now is the editor of El Informador. Has had a major role in a number of also weeklies, including currently in Sin Embargo, which is a very lively sort of site of political debate, but also Nexos, sort of ancient established media like that. So he's a person who, in this sense, really breaches both the dailies, and he has actually a daily column, which is something that I'm quite in awe of, because I write every other week for one, and I'm already like kind of exhausted by that. So I am kind of in awe of people like Diego who write daily for the press, and then weekly for the weeklies and all of that. And so he's someone who really has his finger on the pulse, of Mexican media, and I think interestingly for us, on the pulse of Mexican media, both from Guadalajara and Mexico City, which is also unusual because in these discussions there is a tendency for a kind of Mexico City centeredness that I think is quite distorting, and in fact quite deeply distorting, and particularly when it comes to the print media, much of which has been innovated outside of Mexico City. Mexico City has kind of been colonized by some of these barbaric media, like particularly from Monterrey. So Mexico has been invaded from the north before. The Aztecs, if you recall, came from the north originally, from Aztlan, and we also had during the Mexican Revolution Sonorenses who basically colonized Mexico City for a couple of decades. And we now have the Regiomontanos dominating a good chunk of the media. So it is important actually not to generate a Mexico City story, which is actually quite a false story, including about Mexico City. So it's a real privilege to have Diego. He's also here for several weeks, and not to be exploited. Actually, he's here on his own dime, but he is here, and so, you know, latch on to him. His presentation is going to be in Spanish. Questions can be directed to him either in Spanish or in English, but there's going to be a kind of PowerPoint in the back in English for those of you whose Spanish isn't good enough to accompany him. And then we have the privilege of having Andrés Lajou respond to him. Andrés is someone who's known to us here in the center since he often comes to our events, or at least sometimes, not often enough, but sometimes comes to our events. He's a doctoral student at Princeton in the sociology department. Comes to sociology from urban studies, a lot of tradition in urban studies and work around cities in Mexico City government in particular, but also very lively in the media, both as in terms of the new media kind of thing, social media, and his participation most notably in recent years in Nexos. So Andrés, fortunately for us, is also someone who is connected very much to the current mediascape in Mexico. So welcome both of you, thank you. Y Diego, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por una cuestión de darle fluidez a la plática. Lo voy a hacer en español. Si ven que corro demasiado, me hacen la seña, porque suelo hablar más rápido de lo normal y necesario. Y va a haber una presentación en el PowerPoint en inglés para poder ir siguiendo, si en español
no es suficientemente claro. Voy a presentar, realmente más bien es una reflexión de qué está pasando con los medios en México a partir de este momento de crisis que efectivamente estamos viviendo en todo el mundo. Es como un poco obvio decir que los medios están en crisis, pero sí hay que entender cuáles son las características propias de nuestra crisis. No es un trabajo académico, es más bien un trabajo de reflexión desde la práctica, tal cual, y tratando de entender los medios en México de una manera más global. Bueno, entonces decíamos, sí, estamos en una crisis que empezó en todo el mundo hacia los años 90. En Estados Unidos creo que es muy claro a partir de la crisis de 2008, hay un gran efecto sobre los medios, y yo diría que en México esto empieza desde el 2010, pero muy claramente hace 2 años empezamos a ver ya algunos elementos claramente de crisis. Evidentemente que las nuevas tecnologías hacen, digamos, nos abre la posibilidad de unos medios mucho más abiertos, democráticos, horizontales, transparentes, pero no hemos llegado todavía a esa, digamos, a esa posibilidad de construcción de medios de esa naturaleza, y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, los medios, la crisis propia de los grandes medios en México hay que verla no solo en el contexto internacional, sino también por la propia estructura económica y la forma de dominación política que tiene nuestro país. No es, digamos, ahorita comentado, puede tener muchas similitudes con otros países de América Latina, pero tiene sus propios temas y sus propias características que me parece nos hacen que no seamos demasiado optimistas sobre el futuro. Lo primero que diría es que está roto el modelo económico, el modelo de negocio de los medios. ¿Y por qué está roto? Porque la forma, digamos, en que se capitalizaron los medios durante muchos años está empezando a entrar en una severa crisis. Compañías, las grandes compañías que están en los medios están empezando no solo a perder, digamos, influencia, sino también su capacidad de atraer a los jóvenes. Un ejemplo que pongo yo, cuando voy a las universidades, pregunto quién de los jóvenes conoce el Canal de las Estrellas. Cualquiera de los que tenemos arriba de 50 años, que aquí somos algunos, el Canal de las Estrellas, Canal 2, que fue la bandera de batalla, ¿no?, de Televisa, el gran monopolio de la televisión en México. Los jóvenes ya no saben qué es Canal 2. Yo digo que esa es una buenísima noticia, pero que también nos habla de qué está pasando con los medios en México, ¿no? Cualquiera que tiene ahora acceso al cable, ¿sí?, o a alguna forma de televisión por paga, difícilmente ve Canal 2, si no es para ver un buen partido de fútbol, que es muy raro, ¿no? Pero la otra cosa que está pasando es que las AMs, la radio AM, prácticamente desapareció también del mapa. La mayoría de los coches ya no tienen radio AM y muchos ya no tienen radio, ¿no? Que era, digamos, la forma de acceso de las AM. ¿Y por qué era importante AM o por qué es importante AM? Porque la mayoría de los noticieros locales se siguen haciendo en AM y eso se pierde, ¿no? Y bueno, no hay un periódico que en los últimos años no haya perdido lectores o que se haya, digamos, buscado nuevas formas, porque los tiros de los periódicos entraron en franca crisis a partir de 2010, pero a partir de hace 2 años de manera muy clara. En París, por poner un ejemplo internacional, cierra el 10% de los kioscos cada año. O sea, el proceso está acelerando
el proceso de pérdida de venta de papel, ¿no? Pero no se está supliendo por una venta en internet, por supuesto, no hay comparación. Y cada día hay en México un fenómeno muy curioso: más cabeceras de periódicos, hay más número de periódicos con menos tiraje, ¿no? Ese es un fenómeno que vamos a ver por qué se está dando. Un ejemplo clarísimo: TV Azteca, que es la segunda cadena de televisión a nivel nacional, segunda cadena nacional. Este año, el primer trimestre perdió $60 millones. El segundo trimestre prefirió ya no presentar sus resultados a la bolsa y pagar la multa, porque realmente estaba en una franca crisis, y corrió al 30% de sus trabajadores en 2 meses. Grupo Reforma, el que hablábamos hace un momento, que fue a colonizar México, ¿no? Desde el norte, perdió el año pasado el 30% de su mancha publicitaria a nivel de grupo, que son 3 periódicos en Guadalajara, México y Monterrey, Reforma, El Norte y Moral, y también se deshizo el 25% de su staff de redacción. No hay periódico en México, periódico más o menos importante, que no haya tenido que hacer, digamos, este cambio en las redacciones. Un ejemplo muy claro: un periódico que tenía 100 personas en el año 2000, hoy tiene, en la redacción, hoy tiene 30. Entonces, ese es más o menos el tamaño de la velocidad con que se ha venido perdiendo la... y bueno, las radio AM perdieron tantos anuncios que ahora prefieren vender las horas completas que producir ellos mismos. Ya no tienen capacidad de producción siquiera, ¿no? Y bueno, por el otro lado están creciendo las páginas informativas en internet, pero que todavía no encuentran un modelo de negocio que esté asociado a la producción de contenidos. 3 de las importantes, por nombrar algunas, hay otras, pero las que nacieron, digamos, con esta vocación de ser páginas de internet de producción de información no vinculada a medios. Sin embargo, Animal Político, La Silla Rota, ninguno de ellos es todavía capaz de producir los suficientes recursos para mantener a su redacción. Todos siguen siendo subvencionados por otras empresas o empresarios que siguen apostando a el mediano plazo. La dispersión que ha habido de los medios en México no implica necesariamente que hemos ganado ni en variedad ni en calidad. Es decir, no tenemos más y mejor periodismo en México, tenemos más periódicos y el mismo periodismo o peor periodismo. Y esta dispersión, lo planteo como hipótesis en este trabajo, es claramente una estrategia del gobierno para dispersar las audiencias. El desarrollo del mercado interno en México en los años 80 y 90 permitió realmente el desarrollo de un periodismo independiente, ¿no? Yo creo que esa fue una muy buena noticia. Y los años 80 y 90, vinculado en ese momento a un crecimiento en México, permitió que por primera vez los periódicos en México pudieran vivir de la publicidad comercial y no de la publicidad oficial, ¿no? Fue una ventana de oportunidad que se dio y que surgieron varios periódicos importantes en ese momento en México: El Norte en Monterrey, Siglo XXI en Guadalajara, del que yo formé parte, el AM en León, Guanajuato, el Imparcial en Hermosillo, el Financiero, posteriormente Reforma en la Ciudad de México, por mencionar algunos, y esta máquina se enojó. Sí. Está preparándose para pagar. Ay, no. Instalando actualización. Bueno, parece que va a tardar un ratito, ¿eh? Entonces, voy a tratar de seguir un poco con... entonces decimos que en los años 80, 90 se da este fenómeno de apertura que genera el mercado,
tenemos buenos periódicos en ese momento en proceso de desarrollo, tenemos también una radio que es capaz de generar un mercado, incluso hubo por ahí momentos en que la televisión se contagia de esa calidad. ¿Cuál fue el resultado de eso? Bueno, que hubo, por un lado, un gran proyecto, digamos, había en la ventana de oportunidad, generó tres cosas: profesionalización de las redacciones en México, ¿no? Algo que no habíamos visto previamente, ¿no? El segundo tema es que logra, digamos, una transición política importante, y logra también, digamos, generar una opinión pública mucho más informada. La transición tiene que impulsa los medios, la agenda de los medios en la transición, tiene tres cosas que yo creo que son fundamentales. Primero, digamos, el gran cambio en el 97, la apertura democrática con el IFE y el primer congreso no dominado por el partido único, ¿sí? Posteriormente, por supuesto, la alternancia en el año 2000, y finalmente la creación de un instituto de acceso a la información. Esos tres eventos, creo yo, están absolutamente ligados a una agenda democrática desde los medios de comunicación. Sin embargo, digamos, siendo muy claro esa agenda, parece que ya déjeme ver si puede reconectarla. Este es el paso. Aquí está. Sí, es importante porque ahorita les voy a presentar unas gráficas que creo que son ¿qué les debo aquí? ¿Le bajamos? Ya está solita, ¿va? Aquí vamos, decíamos ayer. Pues eso, entonces, sin embargo, esta gran ventana de oportunidad en la primera década de este siglo tiene un gran cambio, porque empieza a caer la publicidad de los medios en términos reales, ¿no? Aunque hay un pequeño crecimiento en términos de los monetarios, a lo que lo deflactamos en términos reales, hay un decrecimiento del mercado publicitario en México y un crecimiento muy sustancial de la publicidad oficial. En 2004, la publicidad el paquete publicitario del gobierno federal y los gobiernos de los estados era el 10% del total de la publicidad en México. Todo el pastel, ahorita lo vamos a ver, estaba en 10%. Para 2014 había pasado al 30%. En parte por una pequeña caída del mercado publicitario comercial, pero un incremento bestial del gasto publicitario de los gobiernos, ¿no? Que en la práctica significó, digamos, que muchos de los medios ahora reciben más del 50% de sus ingresos vienen de publicidad gubernamental. Esta es la gráfica que quería mostrarles. Fíjense cómo, digamos, del 2001 a el 2014 hay una evolución del gasto publicitario de manera bestial, ¿no? Y en esta lo que pueden ver es la participación
lo que está en azul claro es publicidad comercial, lo que está en azul oscuro o moradito, se ve aquí, es la publicidad de los estados, y lo que está en azul verde es la publicidad del gobierno federal. El gobierno federal pasó de tener el 3% del mercado publicitario al 18% del mercado publicitario. Esto distorsiona de manera bestial la forma de abordar la información en la prensa, ¿no? y los medios. Parte central, digamos, del control tiene que ver sí con esta idea del el gobierno de que tiene que controlar a los medios, ¿no? Hay una metáfora que usan aquí en Estados Unidos que me gusta mucho, que dice que los medios somos los perros guardianes de la democracia, ¿no? Y bueno, lo que entendieron bien en el gobierno mexicano, los gobiernos de México, es que era mucho mejor tener a una bola de perros pequeños, ¿no? Y dispersos, que tener a verdaderos sabuesos o mastines vigilando la democracia, ¿no? Y entonces empieza toda una estrategia que vamos a ver con poco a poco se va dando, de dispersión, de creación de nuevos medios, ¿no? Para que no exista una gran voz, sino muchas voces pequeñas, ¿no? O sea, es mejor tener a muchos perritos ladrando que a un perro grande amenazando. Bueno, entonces empieza este modelo de dispersión que ya existía en la Ciudad de México. Es lo que hablaba Claudio de por qué el periodismo fue de las ciudades fuera de la capital hacia la capital. Es porque este modelo de dispersión ya existía en la Ciudad de México. O sea, ya el gobierno federal trabajaba desde mucho antes con este modelo. Había 15 títulos de periódicos circulando diariamente en la Ciudad de México, con lo cual asegurabas que había, digamos, una gran prensa absolutamente difuminada. Mientras que ciudades como Guadalajara o Monterrey llegaban a tener 2 o 3 periódicos no más, ¿no? Este modelo de dispersión que existía previamente se instala a nivel nacional. La segunda parte de la estrategia del control es la generación de información, ¿no? Hoy en día, hay más gente, la mayoría hay más periodistas trabajando en las oficinas de prensa de los gobiernos federal, estatales o municipales que en los medios, ¿no? Entonces, no sé si todavía se le puede llamar periodistas a los que trabajan en los gobiernos, pero hay una gran contratación. Nada más por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Guadalajara tiene en su sala de prensa más periodistas, entre comillas, que el Informador, que es el periódico más grande de la región, ¿no? Y la tercera estrategia de control, que también surge en los años 2000, tiene que ver con contacto directo con el Star System. ¿Qué es el Star System? Estos periodistas, digamos que son grandes nombres, que empezaron a tener más influencia que sus propios medios, ¿no? Ellos en sí mismos comenzaron a tener más influencia que los medios, y entonces el gobierno empieza a entrar en contacto con ellos para generar una relación personal y directa, monetarizada, por supuesto. Jorge Castañeda lo bautizó como la comentocracia, ¿no? Estos grandes nombres de periodistas que nos encontramos en todos lados, y que muchos de ellos o son dueños de sus programas de radio, ¿no? O tienen una página de internet por el cual facturan directamente al gobierno, etcétera. Solo por poner un ejemplo, ¿no? Muchos de estos periodistas, acaba de salir un reportaje en proceso de Genaro Villamil que revela todo lo que ha facturado López Dóriga, que es el principal noticiero de televisión en el país, ¿no? Que en los últimos 15 años ha facturado en promedio $500,000 a los gobiernos anualmente. Si vemos lo que ha pasado en los últimos 5 años, las facturas andan arriba de $3 millones, es el promedio en 15 años, ¿no? Entonces, es lo que él factura personalmente a los gobiernos. Entonces, es la forma en que el gobierno, ¿no?
tres estrategias: la de dispersión, la de control de la emisión de la información, ¿no? Y la tercera de contacto directo con el Star System. Dos casos muy recientes hablan también de la forma en que el gobierno está buscando controlar la información: el de Pedro Ferriz y el de Carmen Aristegui. Curiosamente, dos personajes, digamos, que podemos pensar como opuestos: uno, el gran líder de opinión de la derecha, Pedro Ferriz, y los conservadores; Carmen, la líder de opinión de la izquierda, ¿no? Pero a los dos les pasó más o menos lo mismo. Pedro Ferriz, para quien no lo ubica muy bien, es Grupo Imagen, y fue despedido. Pedro tenía, aparte, digamos, era el programa más escuchado a nivel nacional, no en el DF, pero sí a nivel nacional tenía más de 20 repetidoras, y si sumabas la audiencia de Pedro Ferriz era la más importante del país, ¿no? Y tenía, nunca hizo un gran periodismo, era más bien muy comentador histriónico, y tenía una fama de estar, digamos, chantajeando permanentemente a los gobernadores, ¿no? Curiosamente, al chantajista lo chantajearon, ¿no? Y su característica fue, en los últimos años, de lo que se agarró, en convertirse en el principal crítico personal de Enrique Peña Nieto, no solo del gobierno, sino también de Enrique Peña Nieto en lo personal. Carmen, por el contrario, ¿no?, muy centrada su audiencia en la Ciudad de México. Nadie tenía una voz tan importante como ella, y a diferencia de Pedro, ella sí creó un equipo periodístico paralelo a la estación de radio, y que fue la que este grupo que trabajó el famoso escándalo de la Casa Blanca, que es con mucho el punto de quiebre de la popularidad de Peña Nieto, ¿no? O sea, la popularidad de Peña Nieto, su punto de quiebre está con Carmen Aristegui, y ahí viene, digamos, su gran declive. Bueno, Pedro Ferriz, decíamos, el gran chantajista, fue chantajeado, ¿no? Lo grabaron, lo espiaron, y estando él fuera de... tenía un amante, pues, que a nadie nos debería importar, pero con eso lo chantajearon, ¿no? Y estando de vacaciones, sacan el escándalo. Cuando llega al aeropuerto ya tenían, suponemos que más escándalos, y su renuncia a la estación de radio. Curiosamente, Grupo Imagen, que es quien despide a Pedro, un año después gana la licitación para la tercera cadena nacional de televisión. En el caso de Aristegui, Carmen era un fenómeno muy curioso, porque nadie facturaba tanto como Carmen Aristegui en un programa de radio. O sea, el programa más exitoso en términos comerciales era el de Carmen Aristegui, ¿no? Y entonces, tener a Carmen significaba dos cosas: por un lado, mucha audiencia y muchos anuncios, pero también problemas seguros con los gobiernos y con los grupos conservadores. Nada más para recordar, Carmen ya había sido despedida de Grupo Imagen, la despidió Pedro Ferriz por el tema del Padre Maciel, ¿no?, por andar publicarlo del Padre Maciel. W Radio se negó a renovar el contrato, ahí sí se terminó el contrato, simplemente se negaron a renovarlo, se manejó como censura, pero bueno, ahí sí hay, digamos, un derecho de la cadena a no renovarlo. Y MBS ya la había corrido una vez, o sea, ya la había sacado del aire en 2009, en ese momento por una noticia que tenía que ver con el alcoholismo del presidente Calderón. No es una coincidencia que quien preparó todos los documentos para despedirla en 2009 sea ahora el vocero oficial de Peña Nieto. O sea, ahí hubo, digamos, se armó todo el caso para despedirla. Se siguen viendo, uno está en internet, Pedro Ferriz. Carmen tiene su página y su programa en CNN en español, pero lo cierto es que la radio hablada perdió absolutamente se empobreció muchísimo con la salida de los dos del aire en este año. En digamos, panorama un poco tétrico, surge lo que está pasando en internet, que aquí hay cosas interesantes. Más que, como veíamos, en la generación de información, donde no hay, digamos,
empieza a haber cosas nuevas, distintas, pero no hay todavía un modelo económico que lo sustente. Tiene que ver con lo que pasó con las elecciones del 7 de junio pasado, donde las redes sociales no solo se convirtieron en parte fundamental de la elección, sino que lo hacen justamente en contraste con los medios tradicionales. ¿Cómo está la cuestión de Internet en México? Ahorita en México... Perdón, sí. ¿esa elección es solo lo del Bronco? ¿O? No, vamos a ver 3 casos: el caso del Bronco, el caso de Enrique Alfaro en Guadalajara y el caso de un joven que gana un distrito también en Zapopan, en la ciudad de Guadalajara. Okay. Son 3 casos que me parece que son interesantes. Bueno, a ver, solo menos de la mitad de la población en México tiene acceso a Internet y solo el 34% de los hogares tienen conexión a Internet. Eso hace que los usuarios en México de Internet tengan características un poco distintas a otros países de la OCDE. Por ejemplo, la mayoría de las consultas en Internet se dan en las horas de trabajo. Si vemos a qué horas usa Internet en la población de Estados Unidos, lo usa después de las 7 de la noche, es el pico. En México el pico es a las 12 de la mañana. Es la hora del trabajo, la gente se conecta en el trabajo y usa Internet en el trabajo. 2, solo el 20% de los usuarios que se conectan a Internet lo usan para ver noticias, ¿no? O sea, no es todavía, tiene ese potencial como generador de noticias. Y es el país que más tutoriales ve, esos videos que te enseñan el how to do, ¿no? Ningún otro país de la OCDE ve tantos tutoriales como México. No es de sorprender, entonces, que el principal, digamos, lo más visitado en México, el que tiene más tutorial más visitado, es el de Yuya, que es una joven, que viene ahí a la izquierda, ¿no? Que les enseña a otros adolescentes cómo pintarse las uñas, peinarse el pelo, relacionarse con el novio, etc. Y de los programas noticiosos, el más visto es el de Chumel Torres, que se llama El Pulso de la República, que es, digamos, en tono humorístico. Ninguno de los medios creados expresamente para Internet, con los que hablamos hace un momento, o las páginas de Internet de los periódicos, radio o televisión, ha encontrado un modelo económico que permita sostener una redacción profesional con unos estándares, digamos, mínimamente de calidad, ¿no? Mucho de lo que se produce o se pasa en estos medios de Internet en realidad son las mismas noticias que salen en radio, televisión y prensa, y que encuentran un eco de discusión en las páginas de Internet más que una generación propia. Sin embargo, tiene fama de ser, digamos, la gran síntesis de todos los periódicos de México. Agarra de todos lados y hace una buena síntesis, pero no están produciendo ellos información propia, ¿no? Bueno, en este contexto vienen las elecciones del 7 de junio y hay un rompimiento en la forma de entender las campañas. Normalmente las campañas se decía que se hacían en la televisión, con la televisión y para la televisión, ¿no? Las campañas pasaban y el gran debate todavía hace 5 años fue sobre el control de los tiempos de televisión, que quién podía comprar o no comprar, se centraliza para que solo el IFE pueda comprar televisión durante las campañas, se les prohíbe a los candidatos comprar en las campañas, etc. Y esto, digamos, pasó demasiado rápido. 3 campañas me parece que son particularmente interesantes. Decía la de Jaime Rodríguez el Bronco, que ganó la gobernatura del estado de Nuevo León, la de Enrique Alfaro, que fue electo alcalde en Guadalajara. Él no fue candidato independiente, fue candidato por un partido de los llamados pequeños, que prácticamente no existía, y Pedro Kumamoto, un joven de 25 años que derrotó no solo a los partidos tradicionales, sino al mismo Alfaro en la elección del Distrito 10 en Guadalajara. El Bronco es un candidato independiente en Nuevo León,
en un estado que había sido gobernado por PRI y PAN alternativamente, y que prácticamente tenían controladas estos dos partidos no solo el estado, sino toda la zona conurbada de Monterrey. Él mismo fue priista, fue alcalde por el PRI. 4 elementos me parece que son muy interesantes en la elección de Nuevo León y que hacen posible que gane un candidato independiente. Los altos niveles de violencia que vivió el estado, una corrupción galopante compartida por los políticos de PRI y PAN, eso es muy importante, los dos partidos igualmente corrompidos, y una sociedad civil organizada en Monterrey que tiene un soporte muy importante, un apoyo muy importante de los grupos económicos o de los empresariales de Monterrey, y una población fundamentalmente urbana y con alta conectividad. El 85% de la población de Nuevo León vive en la ciudad de Monterrey. El Bronco no solo compitió, y eso es lo que es muy interesante, contra los partidos tradicionales, sino contra los medios locales. O sea, fue claramente el enemigo de Televisa Monterrey, de Grupo Multimedios, de todos los que tenían los grandes medios en Monterrey, apostaron claramente no solo por el PRI, sino en contra del Bronco. Decíamos, el Bronco es un cuate que fue alcalde por el PRI en García, él mismo víctima de la violencia, ya candidato a gobernador de Jalisco en el 2012, por un partido que no tenía registro. Y eso es muy importante decirlo, porque al no tener registro en 2012 no tiene acceso a tiempo de televisión. Hizo una campaña de gobernador con un anuncio de televisión, literalmente uno. ¿Sí? Tuvo 30 segundos de televisión durante toda la campaña. Y eso le permitió desarrollar una inteligencia y toda una arquitectura de campaña en redes sociales que lo hizo el más, digamos, eficiente y más importante campaña en redes sociales. Cuando en 2012 logra con esa estrategia de redes sociales de ganar la zona metropolitana de Guadalajara, pero pierde por 3 puntos la elección de gobernador, porque a diferencia de Nuevo León, Jalisco tiene 50% de su población fuera de la zona metropolitana. Entonces, no había la conectividad. Entonces gana ampliamente la zona metropolitana, pero pierde el resto del estado. 3 años después se presenta ya como candidato a alcalde, ya había logrado el registro del partido, por lo tanto tenía acceso a tiempo de radio y televisión, que por supuesto que usa, pero se mantiene muy fiel a su estrategia de redes sociales, que es realmente innovadora y distinta. No solo ganó él la capital de Guadalajara, sino que llevó a todos los que iban con él en el partido, ganaron el Congreso, ganaron toda la zona metropolitana y las principales ciudades del estado. Otra cosa muy interesante con Alfaro es que toma un partido pequeño que se llama Movimiento Ciudadano, pero en realidad convierte todo en un movimiento, digamos, en torno a su figura. Y la más interesante para mí de las campañas es la de Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto, un joven que pertenece a una organización de estudiantes llamada Wikipolítica. Wikipolítica empezó siendo 17 chavos, literalmente, 15 de ellos todavía estudiantes, conectados en WhatsApp, y que decidieron que había que aprovechar la figura de candidaturas independientes para competir en la elección. Lo primero que hicieron fue ir con todos los activistas sociales a ofrecer la candidatura. Por supuesto que nadie la quiso. O sea, cuando llegan y dicen somos 17 chavos que venimos a apoyarte, nadie quiso entrarle, ¿no? Y entonces deciden que uno de ellos tiene que ser el candidato. ¿Por qué Pedro? Porque era uno de los 2 graduados. Y además, como había sido presidente de sociedades de alumnos del ITESO, que es la Universidad Jesuita en Guadalajara, entonces de alguna manera era el más conocido. Les costó exactamente $350 lograr la candidatura.
una candidatura complicadísima porque había, digamos, los requerimientos son de firma son realmente complicados, ¿no? Pero con $350 lo logran. Con estrategia de redes logran no solo y con menos de el 10% de lo que gastó cualquier otro candidato, logran ganar el distrito 10, que es un distrito que también tiene características muy específicas, un distrito muy conectado, con alta conectividad y con alto nivel de educación. Es el distrito de más alto nivel de educación en Jalisco y uno de los más altos nivel de educación del país. Pero bueno, las campañas de redes sociales fueron muy importantes, pero sobre todo, y creo que es lo más interesante, es que se basan en el contraste con los medios tradicionales. Los ataques del Bronco en Nuevo León y Alfaro en Guadalajara, orquestados desde los gobiernos de los estados, y digamos, que salieron en los medios de comunicación, en televisión y en periódicos establecidos, no solo no lograron destruir a los candidatos, sino que los fortalecían, ¿no? En Guadalajara, el PRI literalmente compró las cabezas de los periódicos. Todos los lunes compraba cabezas de periódicos. 5 periódicos entraron a ese juego, ¿no? Para golpear Alfaro. ¿También el Informador? No, ya te voy a decir por qué no. El Informador lo dejaron al último. Y cuando llegaron a querer comprar la cabeza del Informador, la decisión fue: no vale la pena. Era caro que yo iba a ganar Alfaro. No es por santos, sino porque fue una estrategia final de decir, ¿para qué nos metemos a eso? ¿No? Pero lo que era muy curioso es que cada vez que golpeaban, crecía Alfaro, ¿no? Entonces, Alfaro creció a partir del desprestigio de los medios, que eso es muy interesante. El Bronco y Alfaro logran crecer en redes sociales a partir del desprestigio de los medios. No es gratuito que Movimiento 132 nació también de algo muy similar, ¿no? Digamos, más allá del fenómeno propio, lo que pasó en Libero, en aquella campaña, hubo lo que hizo el PRI al día siguiente, que lo que hacen los partidos políticos, los políticos tradicionales, fue comprar las cabezas de toda la cadena OEM. La cadena OEM es la de Mario Vázquez Raña, ¿no? Y la cabeza fue éxito de Peña Nieto, el Libero, PCE a intento asentado de la OEM, ¿no? Con esa cabeza, que se repitió decenas de periódicos, cerca de 48, 50 periódicos de la cadena, que pusieron todo al día siguiente en redes sociales, ¿sí? Y hablaba de que 131 estudiantes habían tratado de boicotear, bla, 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 historia que ya saben. Hubo otra cabeza maravillosa comprada que también Peña Nieto toma el toro por los cuernos, ¿no? Pero la más memorable fue la de la OEM, porque se difunde en todo el país y entonces nace el hashtag de Yo Soy 132. Una de las cosas que surgen de 132, es un movimiento muy variado, muy heterogéneo, es justamente Wikipolítica, de donde salió Pedro Kumamoto. Bueno, lo otro que es común en las campañas es la capacidad de segmentación de mercados que tiene Internet. El grupo que hizo la campaña de Alfaro, muy exitoso y que ahora están, digamos, muy premiados por sus campañas políticas, trabajaron no solo en la de Alfaro, trabajaron también en la del Bronco, han trabajado en Centroamérica, pero por ejemplo Alfaro tenía de cada spot 20 versiones distintas y había un robot que decidía qué versión enviaba a cada usuario, ¿no? Lograron ya cierta sofisticación que los medios tradicionales nunca van a lograr. Las campañas en redes logran también hacer que la gente se sienta parte de, ¿no? Cosas que los medios tradicionales ya no logran, ¿no? O sea, esto de ya hablar al radio ya no es absolutamente suficiente, ¿no? Y entonces, esta forma, simplemente muchas de las cosas que hicieron tanto el Bronco como Alfaro como Kumamoto era preguntar, hacer encuestas, ¿qué quieres tú para tu gobierno en tal lado? Y eso hace que la gente se sintiera partícipe de la construcción de un gobierno.
La paradoja, pues, es que la pérdida de prestigio y de credibilidad de los medios tradicionales fue fundamental, fue la gasolina que incendió las redes sociales para la construcción de las candidaturas y la legitimación de los candidatos. Cierro con una última reflexión. Creo que la gran enfermedad de los medios en México es un síntoma de que la democracia mexicana algo no está funcionando. Y yo creo que tiene que ver con dos cosas. Uno es con la inocuidad de los medios. La traducción que pusimos aquí fue inofensiva, ¿no? No sé si sea no encontramos otra palabra, pero inocuidad se refiere justamente a cuando un antibiótico deja de ser efectivo por su uso exagerado, ¿no? Yo creo que parte de la enfermedad que tenemos los medios en México es esta inocuidad que viene justamente de crear problemas o de hacer un escándalo donde no lo hay. Insisto, igual que los antibióticos, ¿no? Cuando hacemos escándalos de corrupción de pequeñas cosas, igualamos los grandes escándalos con los pequeños, ¿no? Y si tratamos igual a la neumonía que el catarro, ¿no? La Casa Blanca, que un pequeño escándalo de un pueblo, de una ciudad o de un municipio, se habla con la misma histeria y con la misma volumen, no somos capaces de entender realmente y de darle sentido a la realidad. Cada vez que publicamos una nota inflada, ¿sí? En los medios, fuimos perdiendo esa capacidad realmente de generar opinión pública. Hay tres elementos que creo que describen muy bien la enfermedad de los medios en México, ¿no? Primero, la crisis de los medios tradicionales, ¿no? La estrategia gubernamental de dispersión y control del contenido de los medios y el potencial social electoral de las redes sociales, que si bien nos abre muchas esperanzas de lo que puede pasar en la elección del 18 de cara a una forma distinta de participación, al mismo tiempo tenemos que la capacidad de generación de información de las páginas de internet sigue siendo demasiado pequeña o limitada. Esto debe pensar que no hay buenos augurios en el corto plazo, ¿no? Creo que todavía vamos a pasar muchos momentos de turbulencia antes de llegar a una nueva estabilidad de producción de información de calidad que fortalezca la democracia en México. Volviendo a con esto concluyo, nuestra metáfora de los perros y la democracia, ¿no? Sí, creo que finalmente hoy día los medios somos unos perros inofensivos, ¿no? Desdentados, que a base de comer de la mano del amo, en este caso del gobierno, hemos perdido nuestra capacidad de morder, ¿no? Eso es muy importante, los medios dejamos de cazar en manada. En los años 90 había una agenda, ¿no? Yo creo que fue muy importante para la construcción de la democracia en México, que logramos, o sea, había reuniones cada 3, 6 meses de diferentes medios para construir cosas en común. Dejamos de cazar en manada y dejamos de morder alimentos. Bueno, muchas gracias, espero que haya sido claro, y Andrés, te toca. Should I do it in English? Yes. Is everybody okay if I do it in Spanish? Sí. Yeah. Okay. Bueno, es realmente muy interesante.
Diego, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que a mí me gustó tu presentación, y una de las cosas que me gusta escuchar es cuando parte de las reflexiones vienen de la experiencia desde el periodismo, porque a veces es fácil como que desde afuera verlo y juzgarlo, y pues hasta que uno lo vive, ve que hay otras cosas sucediendo, y digo, me di cuenta que creo que es muy evidente de tu presentación que está esa experiencia interna. Tengo algunos comentarios, algunas preguntas que, digo, realmente las que quieras contestar, lo que te parezca interesante, lo que no, ahí déjalo, no importa. Pero creo que pueden ser oportunidades para que desarrollar más algunos de los planteamientos que nos dejaste. El primero es sobre la crisis, como que el fenómeno más macro, la crisis del modelo de negocios de los medios tradicionales, y cómo esto tiene un impacto en la calidad de las noticias que se producen y en las redacciones que tienen. Y me gustaría oír un poco también qué piensas. Yo lo que veo en paralelo a este fenómeno, aparte de lo de internet, etcétera, es la internacionalización o incluso desnacionalización de la producción de noticias en México. Carmen Aristegui está en CNN, pero también el New York Times está interesado en abrir una página dedicada a América Latina y está empezando a traducir las notas que son importantes para México. Parte de los escándalos de la Casa Blanca, la investigación subsecuente después de lo de Carmen Aristegui sucedió en, me parece, el Wall Street Journal. De repente veo que la página de Forbes tiene mucho éxito cuando hace pequeñas investigaciones y todo eso. Entonces también, igual el País también es otro ejemplo. Cada vez el País produce más notas sobre México. Y no sé si estos medios tienen más libertad, tienen también más financiamiento y han encontrado modelos de negocios que, como son empresas internacionales, han podido, digamos, manejar la crisis mejor, han tenido más tiempo, han tenido más capacidad. No sé, igual y algo puedes abundar de esto. También, en la estrategia del gobierno mexicano, que yo también creo que existe, la estrategia de dispersión por un lado y de capacidad de negociación con dinero, con los medios de comunicación, sobre todo con los tradicionales, aunque también sabemos que esto se multiplica en Internet de una forma u otra. También, si nos pudieras platicar un poco sobre el contenido, es decir, los medios tradicionales en México han tenido muy pocos lectores históricamente, no solo porque ahora el gobierno mexicano hace fechorías, hacía fechorías en el pasado, hubo un tiempo donde estuvieron mejor, pero de todas maneras la cantidad de lectores para el tamaño del país que somos siempre ha sido relativamente pequeño. ¿Qué tanto tiene que ver y es la responsabilidad de los editores? Es decir, los editores también seleccionan cierto tipo de información, cierto tipo de escritura y de estilo periodístico. ¿Y por qué seleccionan este tipo de estilo periodístico? A mí me llama mucho la atención. Yo trabajé 5 años en la revista Nexos y era muy claro que Nexos tiene una tradición de ser una revista como académica o vinculada con la academia, y la verdad es que tenía muy pocos lectores. En el momento que Nexos empezó a publicar crónicas, ¿sí? Una crónica de la biografía del Chapo, de repente empezó a tener los lectores en los cientos de miles que nunca había tenido, ¿no? Que nunca habían imaginado en 30 años. Entonces, por eso, ¿qué hay del contenido? Ha cambiado los contenidos, hay personas produciendo contenidos diferentes, aunque sea en distintas plataformas, etcétera, y también los medios tradicionales, ¿por qué siguen anclados a la nota tradicional, que son muchas veces boletines de prensa reproducidos, etcétera? Y la última cosa que tiene que ver con lo del impacto político de las redes sociales y de la distribución de información. La primera pregunta es, ¿quiénes están generando la información que se distribuye en redes sociales? Es decir, hay una parte que es la reproducción de notas que están en periódicos internacionales, en periódicos nacionales, pero también hay información nueva que en las campañas se vuelve muy relevante. Pequeños escándalos, efectivamente, pero también columnas de opinión, etc. ¿Quiénes son las que lo están generando? Aunque nos dices que es un modelo que no ha resultado exitoso, en paralelo, probablemente pocos medios de comunicación en México escritos han tenido tantos lectores como hoy tienen las cosas que se producen en Internet. Es decir, que un periódico tenga los lectores que hoy tiene, sin embargo, o que haya tenido, era poco común, ¿no? Y pues el efecto político de esto es lo que describiste. Entonces,
aunque comparto una parte de tu perspectiva negativa sobre los medios de comunicación en México, tengo la impresión de que estamos en un momento en donde no había habido tanta información distribuida, considerando en contraste al propio México 10 años antes, 25 años antes, 30 años antes. O sea, sí estamos frente a un gobierno que quiere controlar los medios de comunicación, pero que al mismo tiempo es el más impopular en los últimos 30 años. Entonces, las estrategias de dispersión y de control de los medios son un fracaso. Entonces, si son un fracaso, ¿qué es lo que sí está sucediendo? Que tal vez los medios tradicionales no han entendido cómo funcionan los modelos de negocios con los cambios tecnológicos más recientes, pero tal vez el gobierno tampoco ha entendido cómo funciona la distribución y creación de nueva información, etc. Entonces, esos son más o menos los 3 temas y lo que te guste, adelante. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quieres brevemente o quieres abrir primero? O sea, sí, contesto brevemente estas 3 y luego abrimos, no sé cómo andamos de tiempo, pero... Tenemos un total de media hora antes de que nos salgamos de acá. Sí, a ver, empiezo. Sí, a ver, claro, cuando digo que hay una crisis en el modelo de negocio, es porque, digamos, antes estaba muy claro de dónde venían los ingresos, ¿no? de los medios. Y ahora esas fuentes de ingresos cambiaron radicalmente. O sea, pongo un ejemplo. El Proceso vivía de sus lectores, presumía, que era la única revista que vivía de sus lectores. Tenía un precio de portada, se la juegan, aumentan el precio de portada en un momento del play, suben creo que a $2 más o menos, $2.50, ¿no? Para poner el precio estándar, y logra financiarse a partir de sus lectores. Hoy el Proceso no puede vivir de sus lectores, ¿no? Ya no los tiene, ¿no? Los periódicos, el modelo de Reforma era vivir de la publicidad comercial, ¿no? Aunque siempre tiene una relación muy perversa Reforma con el gobierno, porque tiene un sobreprecio para el gobierno, que es una forma, digamos, de aparentar tener poca publicidad, pero tener mucho ingreso, ¿no? Yo creo que debe ser igual de penado vender a sobreprecio lápices que publicidad, ¿no? Pero bueno, su estrategia era muy comercial. Se cae la mancha publicitaria fuertemente en los últimos 2 años y pierde, digamos, su ingreso. Y los periódicos, los que tenían, digamos, su forma, digamos, más o menos, o sea, estoy hablando de los que eran sanos en algún momento, ¿no? Cuando se rompe eso, todo el mundo voltea a ver al gobierno y el gobierno aprovecha para aumentar. Ese financiamiento impacta en la libertad, sí, primero porque, insisto, la profesionalización que se había logrado en las redacciones va en retroceso, ¿no? Cuando fundamos Siglo XXI en Guadalajara, que fueron los periódicos, digamos, insignia en algún momento, se decidió que había que tener un salario mínimo profesional para periodistas de $1,000, ¿no? Puede parecer irrisorio. Hoy es de $300, ¿no? Entonces, con periodistas de $300 difícilmente vas a lograr una... Entonces, hay medios, todo el radio, por ejemplo, que hay periodistas que trabajan al mismo tiempo en las oficinas de gobierno, simultáneamente. Y entonces, sí se volvió muy perverso y se ha influido claramente no solo en la libertad, sino también en la capacidad de generación de información importante e interesante. Sobre la internacionalización, estoy de acuerdo, se volvió un tema. Ya en los años 90 había, digamos, corresponsales muy potentes en México. Julia Preston, que estuvo aquí, estuvo de corresponsal en los años 90 en el New York Times. Había ya corresponsales importantes volteando a ver a México. Y el mismo fenómeno un poco de que si lo dice un periódico extranjero, el gobierno se preocupa, si sale en un periódico nacional es así como un poco menos grave, ¿no? Y sale en uno local, ni lo peles, ¿no? Hay como esta sensación de que si sale en un periódico internacional es más importante, pero también es cierto que hay, digamos, la calidad periodística que han logrado ciertos medios internacionales es superior con los corresponsales que lo local. Luego también uno lee
de corresponsales internacionales que quieren entender de todo y entienden de un poco, ¿no? Pero estoy pensando en el trabajo de Alejandra Chanik, fue contratada como corresponsal en México para el trabajo de Walmart, ¿no? Bueno, ella duró 2 años haciendo ese trabajo, ¿no? Y dedicada exclusivamente a eso, ¿no? Eso ningún medio mexicano en este momento lo puede soportar, ¿no? Siempre ha habido pocos lectores, sí, y ha habido el vicio de los periódicos mexicanos de escribir para la clase política, ¿no? O incluso para los otros periodistas, ¿no? O sea, es un diálogo de sordos, ¿no? Donde se hablan entre ellos. Sí hubo momentos en que se han preocupado por generar, digamos, otro tipo de lectores, otro tipo de información, pero cuando la publicidad viene del gobierno, pues le hablas al gobierno, ¿no? Y yo creo que es parte, digamos, lo que se logró en los años 90, este momento que yo creo tampoco hay que adorarlo, simplemente pensar que fue un momento distinto, ¿no? También permitió que hubiera otro tipo de periodismo, que digamos, no nos dábamos el lujo de tener investigaciones de 2 años, pero sí de 3, 4 meses, ¿no? Sí se logró eso, que ahorita está perdido. Entonces, los periódicos mexicanos y los medios mexicanos se hablan entre ellos y con la clase política. Entonces, estamos orientando a los lectores, absolutamente de acuerdo con eso. ¿Quién está generando información en Internet? Es un fenómeno muy interesante, porque sí hay algunos, hablábamos de una página que se llama Rompevientos. En Estados Unidos existe Vice, que ha hecho cosas sobre México muy interesantes, ¿no? Yo creo que ese modelo es el que va, digamos, a empezar a caminar de alguna manera paralela a los medios tradicionales. Sin embargo, conozco 3 intentos de hacer Vice en México o algo similar y nadie lo ha logrado. Alguien lo logrará en algún momento, espero, ¿no? Pero hasta ahorita nadie lo ha logrado, o porque se cae el financiamiento al final, o porque empiezan como un animal político que llegó con muchas ambiciones y ahora anda literalmente haciendo colecta para sobrevivir, ¿no? Y eso que comentabas de que, bueno, entre más gasta el gobierno, menos popular es, ¿no? Sí tiene que ver, yo creo, con un poco lo que pasó en las campañas, de que en un momento el gobierno se va a dar cuenta, o se está dando cuenta, que invertir en medios es contraproducente. O sea, gastar en medios comprando cabezas, así como les fue en las campañas de Monterrey y de Guadalajara, de Nuevo León y Guadalajara, fue muy evidente. Creo que empieza a pasarles también en Ciudad de México, no en la parte de las campañas, pero sí que entre más hablan los medios tradicionales bien del gobierno, ¿sí?, más contraproducente resulta. Tenemos que llegar a algún momento en que controlemos el gasto en publicidad, es decir, que el gobierno gaste en lo que nos interesa escuchar y no en lo que nos quieren decir, ¿no? Eso en muchos países ya está legislado, ¿no? Creo que tendríamos que llegar en un momento en México a esa legislación, ¿no?, pero también a que exista, digamos, una forma distinta de comunicación social de los gobiernos, ¿no? Creo que también estamos viendo la crisis de ese modelo de comunicación, muy al estilo de, diría Krause, imperial, ¿no? Todo es para alabar al rey en turno o al monarca en turno, ¿no? Entonces se crea una comunicación en torno a la figura presidencial o a la figura del gobernador o del presidente municipal, y no una comunicación social que realmente tenga algún impacto. Y entonces se puede dar este fenómeno de que entre más gastan, menos popularidad tienen, y lo estamos viendo claramente con Peña Nieto. ¿Qué sí está sucediendo en redes o en internet o en medios interesantes? O sea, yo creo que primero, sigue habiendo periodistas que están innovando, jóvenes periodistas que están innovando, que están generando cosas, que están sabiendo aprovechar internet para esto. Sin embargo, no veo que haya algo que pueda ser realmente en este momento
suficientemente masivo como para generar opinión pública a este nivel, ¿no? Creo que son cuestiones muy locales, muy interesantes que pueden estar dando. Lo de Chumel Torres, es de cotorreo, yo creo que no hay que despreciarlo. Es interesante cómo está llegando a una generación con una forma distinta de hacer información, ¿no? Y ese tipo de cosas creo que se van a ir dando. En videos o en YouTube, a partir de los 50,000 vistas de un video, empieza a ser negocio, ¿no? Son pocos los que lo logran, porque creo que hay una gran dispersión. Mi hipótesis es que poco a poco se va a ir van a ir pasando esa moda de que todo el mundo haga, se va a ir concentrando, y sí se van a poder generar cosas como Vice, ¿no? Que logren arriba de las 50,000 reproducciones, que en este momento es el punto de quiebre para generar un modelo de negocio, ¿no? Entonces yo sé que en esa parte también soy optimista, ¿no? Pero no lo veo en el corto plazo. Aunque sea algo que se ha enseñado en Internet, es que los plazos ya no existen. O sea, un fenómeno cuando funciona puede funcionar en periodo de 5 o 6 meses, un año, y darle la vuelta completa a fenómeno. Entonces, sin ser pitonizo, sí creo que puede suceder algo pronto en ese. Muchas gracias. Entonces tenemos, we have 15 minutes for questions. Yo tengo una pregunta sobre el caso Kumamoto y esto de la dispersión. Unos días antes de la elección, o exactamente después, hubo una nota en una página medio oscura que empezó a hablar de los padrinos de Kumamoto y todo, las ligas, y empezó a hacerse, como no era un medio tradicional, no era algo así muy común, se hizo una bola de fuego de que Kumamoto no era independiente y que tenía atrás a todo mundo, incluido a los Peters. O sea, ¿cómo cuidas eso, no? Digo, yo soy de Guadalajara, entonces estuve muy relacionado con la campaña de Kumamoto, o sea, supe mucho de la campaña de Kumamoto, entonces, o sea, ¿cómo evitar o cómo se va a evitar que el gobierno vea que llegar por medios tradicionales no sirve y empiece a inventar estas páginas de difamación o... Porque, o sea, en gente conocida mía, leída, empezó a ver este problema de, no, es que Kumamoto no es cierto, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Alguna cosa que quería para que Sí, pero, Sara, adelante. Primero Sara, luego acá y luego. Bueno, yo tengo una pregunta muy breve sobre el papel de la violencia. México se ha vuelto uno de los países más peligrosos para periodistas y quería un poco preguntar qué es. ¿Es el pan y palo típico priista o es otra cosa? Yo quería preguntarte sobre esta estrategia o teoría sobre el gobierno dispersando los medios por medio de publicidad judicial. Estás hablando como de una estrategia bastante sofisticada que trasciende un partido político y que también trasciende no solamente los medios de comunicación, los periodistas, sino los medios de comunicación, internet, radio y todos los otros medios masivos, específicamente internet, la conectividad en el país y también el sistema educativo. Entonces, quisiera, me parece muy interesante y es muy posible, pero quisieras preguntarte si tú no crees que también se aprovechó el gobierno o los distintos gobiernos, empezando por los gobiernos estatales, de esta entrada de internet y que hayan bajado las posibilidades de los periódicos tradicionales por subsistir por medio de la publicidad, y sin querer se dieron cuenta que esta era una estrategia que les podía funcionar, porque al mismo tiempo, al ya no haber un solo partido, tienes necesidad de que los gobiernos tengan que subir su nivel de publicidad para poder ganar votos la siguiente contienda electoral. Entonces, si sí existe una estrategia, estás hablando de una estrategia, como decía, muy sofisticada, ¿tienes una idea de quién? O sea, ¿existe una oficina que sacó esta estrategia? O sea, si sí es una estrategia, tuvo que haber habido un grupo de gente que se sentó a planear los siguientes 15 años.
Entonces, bueno, mi pregunta sería, ¿tienes una idea de quién sería esto? ¿Qué tipo de oficina? ¿Podría ser una cosa así? Y cuáles son las ramificaciones o la influencia hacia otros sistemas estatales como telecomunicaciones y educación. Una última, Javi. Una pregunta muy rápida. Sobre todo que has estado dentro, ¿qué impresión te ha dado, digamos, el efecto que tuvo la restricción de contratación de tiempos en radio y televisión? No, digo, los números que presentabas del crecimiento de gasto gubernamental parece que empiezan a crecer por ahí de 2008 o 2009. O sea, tu impresión sería que al cerrarle la llave, digamos, a los partidos para que compren, entonces ahora son los gobiernos los que le meten dinero, digamos, como para promover indirectamente candidatos. Dos, el tema, digamos, de este financiamiento como por abajo, la compra como de espacios de manera no transparente, ¿no? O sea, ¿de qué magnitud ves, digamos, tú el problema? Y tres, ¿qué consecuencias tiene para la independencia de los medios? O sea, ¿tú crees que esa restricción es algo que le quite independencia a los medios o que de alguna manera los fortalece? We'll have the round of responses from Diego, and then we have to adjourn from the room and continue in a reception for our speaker. And those of you who have remaining questions, we can continue over there. Ok. Realmente el fenómeno ese de las páginas inventadas, como lo que salió de Kumamoto, por supuesto que está. Es decir, la difamación es parte, digamos, de las estrategias, ¿no? Y se da tanto en Internet como en los medios tradicionales. En Internet es muy fácil esconder la mano, aparentemente, ¿no? Cada vez menos. Pero, digamos, sí existe una estrategia muy clara, por ejemplo, eso que llaman los troles, ¿no? Que es contratar gente que esté molestando, ¿no? A las personas, ¿no? Entonces, lo de Kumamoto se hizo fue muy comentado, ¿no? Justamente porque la estrategia de Kumamoto era en redes, pero hubo muchísimas cosas similares durante toda la campaña, ¿no? Contra todos los candidatos, ¿no? Incluso, les diría, los candidatos, pues, Alfaro también usó, digamos, ese tipo de estrategias para atacar a los candidatos opositores a él, ¿no? Entonces, sí creo que es algo que está ahí. Yo no le daría demasiada importancia porque son cosas tan burdas en general que se caen por su propio peso, ¿no? Tienen, son cosas que pasan demasiado rápido, son pequeños escandalitos, ¿no? Que sí hace, lo que decía al principio también, que luego la piel se les haga dura y que pensemos que es igual un escándalo como el de la Casa Blanca que quién está detrás de Kumamoto, ¿no? Tiene ese efecto negativo, diría yo. El tema de la violencia, bueno, ese sí es un tema prácticamente, digamos, de otra plática, pero ¿qué está pasando con el periodismo en México y la violencia? Uno, hay que diferenciar muy bien el periodismo de las ciudades del periodismo de fuera de las ciudades, ¿no? El periodismo incluso en estados como Veracruz, estados como Michoacán, ¿no? Donde la lógica de las mafias de control territorial, que es, digamos, la gran novedad, o el gran cambio con respecto a la violencia en México, que ya no tenemos mafias de tráfico de drogas, sino mafias instaladas en la lógica de control territorial, principalmente primero los Zetas, luego la familia, ahora el cártel Nueva Generación, etc. Este tipo de impacta durísimo sobre los medios, ¿no? O sea, los que viven en una zona controlada por la mafia, ¿sí? Realmente tienen, son las zonas de altísimo riesgo para el ejercicio del periodismo. Fue muy claro en Monterrey, ¿no? Como cuando es esta gran batalla por el control del territorio entre los Zetas y el cártel de Nueva Generación, lo primero que hacen es amedrentar los medios, ¿no? Entonces, entró rodando una granada con todo y espoleta, pero la metieron hasta el centro de la recepción del periódico Milenio, ¿no? Simplemente para decir, la próxima puede venir sin espoleta. Esa forma de adelantamientos
Y entonces lo que ha pasado es que ha habido, digamos, no es que se cubra menos la nota roja, creo que sí, pero sí se cubre cada vez más con lógica de nota roja y menos de entender qué está pasando con las mafias en México, ¿no? Y se escribe desde los lugares, curiosamente, donde no están las mafias, ¿no? Entonces hay una contradicción ahí como muy extraña, porque no estamos realmente entendiendo los periodistas que vivimos fuera lo que es vivir con la violencia, ¿no? Entonces sí creo que hay un déficit muy fuerte que tampoco sé cómo lo vamos a resolver, insisto, en algún momento hubo en Colombia y se hizo en México esta idea de atacar en grupo, ¿no? Entonces de hacer grupos multidisciplinarios de diferentes medios para observar el fenómeno del narco. Eso ya no está sucediendo. Sucedió mucho en Colombia, hubo algunos intentos en México y se perdió. Entonces, y la otra cosa también creo es que en el fenómeno de la violencia estamos, digamos, hay mucho más, repetimos clichés en vez de tratar de entender qué está pasando. Hay muy poca capacidad, diría, en general de la opinión pública, no solo de los periodistas, de querer entender qué nos está pasando, ¿no? Entonces repetimos los clichés y pensamos que nada ha cambiado en México, ¿no? Parte fue la estrategia, digamos, con la que ganó el PRI la elección, diciendo nosotros sí sabemos cómo controlar al narco, y claro, se encontraron porque no podían, y entonces estamos sumidos en este momento, que antes teníamos una mala estrategia, ahora tenemos una nueva estrategia, ¿no? Pero no es nada más del gobierno, insisto, también los medios y la sociedad no sabemos qué hacer con el fenómeno de la dispersión. A ver, yo no sé si alguien dijo en algún momento, señores, esta es quien dentro del gobierno actual fue el que empezó a pensar en esa estrategia y a traer nuevos periódicos y a convencer a inversionistas de que fueran a poner La Jornada y luego La Crónica y periódicos, digamos, con cabecera en la Ciudad de México, que pusieron también su periódico en Guadalajara. Todos estos periódicos no tienen tiros de más de 2.000 ejemplares. Realmente es absurdo. Sin embargo, o sea, sí sirven como de corifeos, ¿no? O sea, a la hora que salen las noticias, digamos, la misma noticia amplificada por todos los medios, da la sensación de que algo está pasando. Sin embargo, insisto, creo que fue una muy mala estrategia y se comprobó en la elección. Este gran maestro que fue todas las cabezas, y ahí lo vinculo con tu pregunta, si hay dinero de los gobiernos, muchos de esos dineros de los gobiernos están en las campañas. No es cierto que se está controlando la compra de medios. O sea, la compra por abajo del agua, ¿no? Sin factura, etcétera, etcétera, se da a través de los gobiernos. Son los operadores de los gobiernos los mismos que están operando en el momento de las campañas, ¿no? Entonces, la estrategia de dispersión, insisto, ya sucedía en la Ciudad de México, no sé si alguien la pensó como estrategia, pero funcionaba como una forma, digamos, de que no hubiera una opinión, grupos de medios fuertes, ¿no? Y entonces, en las grandes ciudades lo empezamos a ver en los últimos 3 años aparecer como un fenómeno. No creo que haya alguien que lo esté pensando así. Sí veo que estos 3 elementos que comenté yo, la dispersión, el control de la comentocracia o el Star System y el control sobre la emisión, teniendo muchos periodistas trabajando en las oficinas de prensa, son 3 elementos comunes que veo en diferentes partes del país. Más, y que yo creo que constituyen una estrategia, no sé si escrita en algún documento, de alguna manera, ¿no? Y bueno, y cierro con el tema. Creo que en México hay 2 cosas que son seguras. De que si alguien pide un amparo se lo van a dar, si sea el peor delincuente del mundo, ¿no? Y que va a haber una reforma electoral después de cada elección, ¿no? Esas 2 cosas se pueden dar por cierto. Fue un fracaso el control por parte del IFE de las campañas, sobre todo, y creo que a partir de lo que está pasando, que las campañas ahora están pasando más por internet y redes donde no hay controles, ¿no? Entonces,
uno, va a haber una interrupción de los partidos de controlar las redes, lo cual me parece absolutamente absurdo, y en algún momento vamos a terminar abriendo otra vez la radio y la televisión porque no hay manera de que esto se controle. Muchas gracias.